La opción de tomar un medicamento con las comidas suele utilizarse para disminuir las molestias gástricas que pueda causar y en algunas ocasiones para favorecer su absorción. Soy Manuel Acosta, estudiante de la licenciatura en nutrición de la Universidad URA Salamanca. En este video conoceremos como interacción fármaco-nutriente a lo que puede ser una simple alteración de la absorción del medicamento hasta las influencias específicas sobre el metabolismo del fármaco. Se sabe que en algunos medicamentos, cuando son ingeridos al mismo tiempo, pueden alterar la forma en la que el organismo los utiliza o pueden causar efectos colaterales muchas veces no deseados. Estas interacciones varían de acuerdo a la dosis del medicamento, la edad, sexo y el estado de salud y nutrición del paciente. Los alimentos o el estado nutricional pueden influir o condicionar la respuesta terapéutica y tóxica a un tratamiento farmacológico. También, los fármacos pueden alterar el proceso de la nutrición y la utilización metabólica de los nutrientes. En determinadas circunstancias, estas interacciones llegan a provocar fracasos terapéuticos o deficiencias nutricionales. El tema de interacción fármaco-nutriente es de mucha importancia. Comencemos por conocer algunos conceptos. Un nutriente es toda sustancia útil para el normal funcionamiento del organismo, necesaria para prevenir una enfermedad e importante para combatirla, que puede ser obtenida a partir de los alimentos o de productos elaborados. Los alimentos satisfacen necesidades de los nutrientes normales de los individuos, que deben ser adecuadamente cubiertas para mantener un óptimo estado de salud. Un fármaco es toda sustancia natural o sintética cuyo objetivo es curar, mitigar, tratar o prevenir una enfermedad. Los fármacos son sustancias químicas que van a metabolizarse en el organismo por los mismos sistemas que las sustancias químicas que aportadas por los alimentos. Ahora, ¿qué es una interacción? La interacción es la alteración, aumento o disminución del efecto de un fármaco por la presencia de otro compuesto que puede ser otro fármaco, un componente tóxico o los alimentos. Las interacciones medicamento-nutriente, que es la influencia de los fármacos sobre la utilización de los nutrientes y sobre el estado nutricional. También tenemos la influencia del estado nutricional sobre la disposición de los fármacos. Las interacciones alimento-medicamento pueden tener lugar tanto en la farmacocinética, que es alteración, absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco, y también sobre la farmacodinámica, que es la alteración de la acción del fármaco. La interacción farmacocinética más frecuente es la que se produce en el proceso de absorción de un fármaco. Las interacciones farmacodinámicas pueden tener como consecuencia una potenciación excesiva o un antagonismo del efecto del fármaco. Ahora, antes que nada debemos de saber que al ingerir alimentos se producen modificaciones fisiológicas en el aparato digestivo. Estas pueden afectar el correcto funcionamiento de un medicamento. Es decir, que ciertos alimentos pueden cambiar la respuesta que nuestro organismo tiene ante un fármaco. A partir de aquí, podemos explicar y diferenciar tres grandes grupos de interacciones entre medicamentos y alimentos, que son interacciones farmacocinéticas. Algunos factores del aparato digestivo pueden verse modificados por alimentos. Por ejemplo, los alimentos ácidos modifican el pH del estómago, lo que afecta la absorción de los medicamentos. También hay alimentos que aceleran el tránsito intestinal, lo que hace que un medicamento pase en el estómago menos tiempo del requerido para que se absorba. O también puede ocurrir lo contrario, que tomar un medicamento con el estómago lleno produzca un retraso en el vaciado gástrico, por lo que el fármaco pasa más tiempo del adecuado en el tracto digestivo y aumente su efecto en el organismo. También tenemos interacciones físico-químicas. La presencia en el estómago de algunos líquidos como refrescos o zumos puede dificultar la correcta absorción del medicamento. Por otra parte, las interacciones farmacodinámicas, estas interacciones se producen directamente sobre el efecto del fármaco, potenciándolo o reduciéndolo. Por otro lado, algunas interacciones son también beneficiosas, ya que existen medicamentos que por su potencial dañino a nivel digestivo deben de tomarse siempre conjuntamente con alimentos. El fármaco puede verse afectado en su biodisponibilidad, eficacia, efecto adverso y terapéutico. También puede afectar el estado nutritivo en tres factores. Número 1, factor determinante, que son dieta y estado nutritivo. Situación fisiopatológica individual, ya que es distinta la fisiología de una persona mayor a la de un niño. Número 2, la clasificación en farmacocinética y farmacodinámica. Y la número 3, fármaco y estado nutritivo. Esta es cuando el fármaco interfiere en el nutriente, modificando la utilización nutritiva. La administración de medicamentos
puede afectar la absorción de nutrientes, electrolitos y por diversos mecanismos. Puede producir efecto tóxico en la mucosa intestinal, inhibición enzimática, alteración de los electrolitos y modificación del pH gástrico. Efectos sobre el metabolismo. Los fármacos pueden alterar el metabolismo de nutrientes, especialmente el de vitaminas, mediante la inducción de sistemas enzimáticos responsables de su degradación. Ahora, los fármacos se distribuyen por el organismo y pasan a través del hígado, donde las enzimas lo desactivan, cambiando su estructura para que los riñones puedan filtrarlos. Algunos fármacos pueden alterar este sistema enzimático, haciendo que la desactivación de otro fármaco se produzca de manera más rápida o más lenta de lo habitual. El efecto que tienen sobre la excreción, los fármacos pueden modificar la excreción de nutrientes, especialmente de minerales. Un fármaco puede afectar el porcentaje de la excreción renal de otros fármacos. Por ejemplo, algunos fármacos alteran la acidez de la orina, lo que a su vez afecta la excreción de otros fármacos. Dosis importantes de vitamina C pueden producir este efecto. La repercusión clínica de las interacciones que afectan el estado nutricional en nuestra sociedad no es ajena a situaciones de malnutrición, por lo tanto, pues, se provocan varias enfermedades en general. Los estados de malnutrición proteica y energética y los estados de estrés metabólico provocan alteraciones en la absorción de los fármacos. Igualmente, la obesidad, que es la forma más común de malnutrición en los países industrializados, puede provocar cambios significativos en la disponibilidad de los fármacos. ¿Cuáles son los fármacos o los medicamentos que más se ven afectados por los alimentos? Los medicamentos con margen terapéutico estrecho son aquellos que presentan una dosis tóxica y una dosis terapéutica próximas entre sí. Los medicamentos con una curva de dosis-efecto de gran pendiente, es decir, fármacos que con pequeños cambios en sus dosis pueden producir modificaciones en el efecto. Medicamentos que requieren una concentración plasmática sostenida, es decir, necesitan mantener cierta concentración de principio activo en la sangre de forma permanente y durante un tiempo. Ahora, los alimentos que habitualmente interactúan con los medicamentos, existen alimentos concretos que son conocidos por su potencial de interacción con cierto tipo de medicamentos. El zumo de pomelo contiene un nutriente llamado flavonoides que puede afectar a cómo metabolizan muchos fármacos en el aparato digestivo. La sal aumenta la retención de líquidos y favorece el incremento de la presión arterial. La leche y productos ricos en calcio pueden tener un efecto muy importante en los tratamientos con algunos antibióticos. Los alimentos ricos en vitamina K, vegetales como el brócoli, coliflor, espinacas, pueden tener importantes efectos sobre algunos medicamentos anticoagulantes, además de otro tipo de productos como el alcohol o los complementos alimenticios o hierbas y plantas medicinales. Algunos fármacos pueden alterar la utilización normal de los nutrientes, comprometiendo con ello el estado nutricional del paciente. Los efectos que pueden ejercer los fármacos sobre los nutrientes o el estado nutricional son efectos antinutriente o de mala absorción, cambios en la utilización metabólica, hiperexcreción urinaria de vitaminas y oligoelementos, hipercatabolismo de nutrientes, estrés catabólico con pérdida de peso corporal y disminución de la ingesta por la pérdida del apetito. Realmente estas interacciones solo tienen importancia en pacientes con ciertos tratamientos crónicos, así como en poblaciones malnutridas. Si el tratamiento farmacológico es de corta duración y la persona que lo está llevando está bien alimentada, el organismo dispone de las reservas necesarias para que no aparezcan problemas de déficit nutricional. Se pueden producir algunos efectos relacionados con el cambio de la ingesta. Por ejemplo, hay algunos que reducen el apetito, como son las antihistaminas, las anfetaminas, medicamentos oncológicos o anticonvulsivos. Otros que provocan vómitos, como las anfetaminas, antibióticos, anticonvulsivos y los antihipertensivos. Otros que alteran el sentido del gusto, como las anfetaminas, antibióticos, antihipertensivos. Algunos causan reacciones como los antiácidos, algunos antibióticos y medicamentos oncológicos. Después de analizar brevemente las interacciones entre alimentos y medicamentos y viceversa, podemos concluir que la realidad nos dice que los medicamentos y los alimentos pueden interaccionar tanto de manera positiva como de manera negativa, por lo que debemos ser responsables a la hora de su administración y seguir las indicaciones de nuestro médico. El estudio de las interacciones fármaco-nutriente son cada vez de mayor interés y preocupación para los nutriólogos. Esto se debe
a que los fármacos cada vez son más potentes y con un uso muy específico, y en una sociedad que cada vez los utiliza más y durante periodos de tiempo más prolongados y que en muchos casos presentan deficiencias nutricionales. Bueno, para finalizar, la existencia de las interacciones fármaco y alimento es indiscutible y hay la necesidad de que los profesionales de la salud, especialmente los que están en relación directa con la prescripción del fármaco y la realización del plan alimentario, comprendan la importancia de ejercer un mayor control sobre la administración conjunta o separada de los mismos para un tratamiento más exitoso y con menos efectos adversos para el paciente. Muchas gracias.